como detalle, un mínimo apunte, al margen de lo que ha dicho Luis, obviamente lo explicado, no es una novela de la época de Ramsés. Sus protagonistas son una pareja de arqueólogos jóvenes del siglo XXI. Yo calculo que ahora podrían tener perfectamente 40 años. Es una novela de nuestra época, eso sí. Son dos arqueólogos que empiezan la historia con una beca que les dan para ir precisamente a estudiar cosas, y surge Ramsés y surgen todas las demás historias. Voy a dar paso a Juan Ignacio Jiménez Velasco, que es el editor, que es el que tiene la obligación de vender los libros. Por cierto, luego vendemos los libros y los firmará el autor, ¿no es así? Para que no se vayan sin la novela, no es por otra cosa, ¿eh? Así que tiene la palabra Juan Ignacio Jiménez Velasco, el editor. Gracias, Enrique. Bueno, unas palabras acerca de este libro, que para nosotros es un libro muy importante. Es un libro muy importante como editores por varios motivos. Nosotros, cuando nos hicimos cargo de la editorial hace como año y medio, era una editorial muy especializada en libros de ensayo histórico, tenía bastantes títulos de narrativa de ficción, pero un poco desperdigados y sin formar una colección clara. Una de las primeras decisiones que tomamos fue montar una colección de narrativa actual y enfocar el futuro de la editorial un 50% hacia el ensayo y un 50% hacia la narrativa. En cierto sentido esto lo hemos conseguido. En la solapa del libro verán que hay otros 10 o 12 que le acompañan y que se van a editar de aquí a final de año. De ellos, El legado de Sophie no es el primero, le ha precedido Fotogramas, 14 cuentos de cine, pero bueno, que es un libro de relatos, es un libro que tiene un tipo de difusión totalmente diferente, porque en este país pues el relato, el cuento, no tiene el alcance que sí tiene la novela. Entonces, como novelas, y ya digo, dentro de un grupo de 10 o 12 que están ya en producción y que van a salir de aquí a fin de año, El legado de Sofía ha sido la primera. No fue la primera en llegar a nosotros como editores, pero sí fue la que lo hizo de una manera más singular. Estábamos como hace año y medio en Brenes, un pueblo de la provincia de Sevilla, donde estaba radicada la editorial antes de ahora, haciéndonos cargo de ella, aprendiendo los primeros pasos del oficio de manos de su fundador y anterior propietario, Miguel Ángel Muñoz Moya, y teníamos ante nosotros pues algo así como varios miles de kilos de papel, entre fondo editorial, documentos, que veíamos ante nosotros y que sabíamos que dentro de unos días iban a estar en un camión o en varios camiones rumbo a Sarrión, provincia de Teruel, y que una vez allí pues tendríamos que desempacar todo, organizarlo y empezar a trabajar seriamente para que todo lo que habíamos pensado antes pues pudiera ser una realidad. Los papeles más importantes pues los metimos en varias cajas para que no se perdieran y llegaran allí las primeras y tuviéramos a mano pues las cosas vitales para una empresa y para una editorial, las escrituras, la contabilidad de años anteriores, los registros de ISBN y depósitos legales. Y entre esos documentos importantes que ya el Miguel Ángel Muñoz Moya había preparado para nosotros, pues había un tocho de 5 o 6 centímetros en tamaño A4, encuadernado con gusanillos y que metimos en las cajas junto con el resto de documentación importante. Podemos pensar que es una casualidad, yo prefiero pensar que desde ese momento ese tocho de alguna manera ya nos estaba llamando. Viajó junto con todo el resto de la documentación a Sarrión y apareció, fue sacado de sus cajas, fue de los primeros junto con el resto de documentación y allí estuvo durante varios meses en el que yo pues no le hice más caso que el saber, aquí está ese tocho, pero como tampoco tenía otro sitio donde meterlo, pues allí se quedó. Hasta que un día, pues ya de verdad sí que me llamó, me acerqué a él, lo tomé en las manos, lo sopesé, un poco como si fuera un libro de verdad, casi hasta que lo olí, a pesar de que era papel A4 de impresora Epson, de inyección de tinta, o sea, no podía oler a papel ahuesado del siglo XVIII. Y bueno, era El legado de Sofía, evidentemente, y empecé a leerlo. Y me ha pasado pues lo mismo que han ya relatado Ernesto y Luis cuando me han precedido en el uso de la palabra. Lo empecé a leer y no lo pude dejar y me lo leí de un tirón. El libro me gustó muchísimo como lector y me gustó muchísimo como editor. Sentí
que el libro lo teníamos que editar nosotros, fuera como fuera. Entramos en contacto con Andrés, no recuerdo ahora mismo cómo lo hicimos, en algún sitio estaba su teléfono, su correo electrónico, entramos en contacto, empezamos a hablar de la edición del libro y empezó pues una relación profesional que hoy culmina cuando el legado de Sofía ve la luz, seguramente donde fue gestado, en Miranda de Ebro. Para nosotros ha sido un honor que Andrés nos eligiera como editorial. Ha sido un privilegio trabajar con él codo a codo hasta conseguir el resultado final que hoy se presenta en sociedad. Y ha sido un gozo, o está siendo un gozo, el poder estar en Miranda de Ebro, ciudad por la que habíamos pasado muchas veces en nuestros viajes por España, pero en la cual no habíamos tenido nunca la fortuna de poder recalar. Recordarles a ustedes, como bien decía Luis hace un instante, todos tenemos una historia que contar y algunos hasta llegan a escribirla. Si entre ustedes hay alguna persona que se anime a escribir, que se anime a poner por escrito esa historia que tiene que contar, que sepa que nosotros tienen una editorial que recibe los manuscritos encantados, que lee con cariño todo lo que recibe y da una respuesta rápida, que lo que en el mundo editorial quiere decir pues, varias semanas, pero nunca más. De manera que, bueno, les dejo ahora con el verdadero protagonista del día, que es el legado de Sofía. Gracias por su atención.